inclinación, raspado o traumatismos superficiales, mejor es sacar. Es retirado antes de que se pueda ajustar, porque uno de los factores también de que se habla de una malignización de un nervio es los traumatismos superficiales constantes. Por ejemplo, pacientes que tienen lunares en zona de la barba, que son pequeños, son muy elevados y que constantemente se operan, constantemente cuando esos son pacientes que tienen un riesgo a que ese nervio se vuelva maligno. Es mejor sacarlo. Ante el riesgo, es mejor hecho a que por tiempo. Ya, histología, fracturas, esto me hubiera gustado que hables bien a esta parte, ¿no? De los, de esto. Histología y factores de pronóstico. Tenemos dos índices para hablar de melanoma, un índice de Breslow y un índice de Clark. ¿Cuál es la diferencia entre índice de Breslow y índice de Clark? El de Breslow es miopía de profundidad. ¿Y el de Clark? Los dos miden profundidad, pero uno lo mide en milímetros o puntos de milímetros, puntos milímetros. Acá ven, menor profundidad, .75, 77, 169. Esto es profundidad en milímetros, pero esto es profundidad en tipo de epitelio. Pero los dos miden profundidad, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué salió el índice de Breslow? Porque empezaron a ver que ya no era tanto cómo va invadiendo, qué capa va invadiendo, sino cuán profundo es. ¿Ya? Esto también es una pequeña discusión entre oncólogos versus cirujanos oncólogos, porque muchos respetan más el Breslow, el Clark que el Breslow, o le tienen más miedo al Clark que el Breslow. ¿No? Porque personalmente para mí el Clark me dice, llegó hasta dermis reticular, pero yo no me llevo a epidermis, entonces voy a sacar hasta el epidermis. Pero si es piel gruesa del pie, va a ser un Breslow pequeño. ¿Ya? Entonces, el Breslow me parece que va más se altera con el grosor de la piel. La diferencia que el Clark me habla de estructuras definidas de la piel. Cada uno tiene sus pros y contras, pero bueno, hay que tomar en cuenta por qué uno y por qué otro, ¿correcto? ¿Ya? Entonces determinamos que el Breslow, los dos son de profundidad, pero uno en base a milímetros y el otro en base a estructuras, ¿no? De la piel o capas de la piel. ¿Ya? El ABCD, listo, para que hablarlo más. ¿Ya? Y entonces hablamos acá, por eso hablamos acá. Recomendaciones del Breslow, no recomendaciones claras, no recomendaciones Breslow. Y de acuerdo a su profundidad, vamos tomando el margen de sección. Y esta partecita es muy interesante que ha mencionado su compañero, ¿no? Si encuentran una lesión sospechosa, ¿qué hacen? Biopsia, escisión, con un margen de sección de 2 milímetros, de 2 a 5 milímetros, ¿no? ¿Ya? Pero un margen de sección pequeño. Y de acuerdo a lo que me diga la patología, decido sí o no. ¿Correcto? ¿Y se basa en los bordes? No, ¿se basa en qué? En la profundidad. No se basa en bordes, por ejemplo, no se basa en profundidad. Ahora tenemos lugares especiales donde hacer las biopsias o exámenes, lugares comunes. Los lugares especiales son por lo local. En cara tú tienes una lesión, le sacas 2 centímetros de margen, y estás sacando una lesión. Entonces, los lugares especiales tienen otro tipo de forma de medir profundidad o de calcular el margen de sección. ¿Correcto? Listo. Bueno, estudios por extensión. ¿Qué es un PAF? ¿Qué es un PAF? Función por activación de aspirativa por aguja. ¿Sí? Y
¿Para qué es eso? Para hacer biopsias sin necesidad de hacer cortes. Son para lesiones nodulares profundas, por ejemplo, tiroides, ganglios, sin hacer mayor daño. Correcto. Entonces, para el melanoma palleticoide, ¿sí? Es el 80%, bastante común, ¿no? Gracias a Dios es el menos agresivo. El palleticoide es menos agresivo porque es muy superficial, es intraepidérmico. No llega a dermis, entonces es más superficial. Más de acuerdo, de más superficial, pero si ya empieza cualquier lesión, si empieza a ulcerarse, ¿qué es lo que pasa? Ya, si se funciona, significa que llegó más allá de la dermis hipocal. Por lo tanto, ya el pronóstico es muy grande. Ya, el melanoma nodular es menos común que el palletiforme. El léntigo maligno. El léntigo maligno lo consideramos también como una lesión pre-maligna. No es necesariamente maligna en su momento, ¿ya? Pero definitivamente ya se considera así melanoma in situ. Por lo tanto, no es una lesión maligna. ¿Ya? Tenemos el lentiginoso acral, ya lo hemos visto, y como acá en el piececito, ¿no? ¿El pie está normalmente expuesto al sol? No. Entonces, como una lesión maligna. Entonces, la causa realmente de un melanoma tampoco está totalmente definido, por ejemplo, en el líquido maligno. Si no es por el sol, no está expuesto, ¿por qué salió? Puede ser por el trauma crónico. Y trauma crónico, que puede hacer la aparición de este problema. Bueno, el melanoma de mucosas es una desgracia porque si aparece en mucosas tenemos que tomar 2 centímetros de marco, y si la vemos acá tenemos que hacer un pedazo de hueso, un pedazo de palabras. Son muy destructores. Bueno, acá hablamos entonces. La biopsia excisional, acá antes de cuánto me habló de 2 milímetros, acá me hablaba de 3 milímetros. Personalmente yo siempre voy a decir de 3 a 5 milímetros. Porque calcular exactamente 3 milímetros, 4 milímetros, lo tenemos que hacer con lupas. Pero más o menos ya es de 3 a 5 milímetros. Tenemos que hacer el margen de sección cuando hablamos de lesiones malignas, tanto melanocítica como no melanocítica. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la presentación clínica. Esta es la parte aburrida del cirugía oncológica, ¿no? Tratamientos ayudantes, sí, el interferón alfa. ¿Por qué? Porque hay pacientes que les sacamos los melanomas, con todo margen de decisión, todo bien bonito, pero simplemente por la profundidad del precio o por la prescripción clave que ya llegó a comprometer perineuro, pues ya tenemos que empezar con terapia interferón alfa. ¿Correcto? Como coadyuvante para evitar que este melanoma haya de metástasis a otra parte. ¿Correcto? La enfermedad glandular ya un paciente, sinceramente, eso sí, ¿no? Si ya tiene por melanoma una enfermedad glandular, ya fue, ya no hay mucho que hacer. Si ya llegó a un ganglio, generalmente el tiempo de supervida es muy bajo. Y hay melanomas muy antiguos, como hemos encontrado melanomas en vaso. Rarísimos, podemos encontrar. Cuando hemos sacado la lesión del vaso, mandamos a la cola que estudiaron y dice melanoma. ¿No te has confundido? Vamos a ver cómo pasó. ¿No te has confundido, hermano? No es el vaso, es el vaso, sí, células, lo que hay en el vaso, estructuras del vaso, pero hay células melanocíticas. Es un melanoma. Cosa rara. Radioterapia está también, pues, o sea, ya todas estas son lesiones de contingencia, no son curativas.
que son coadyuvantes para tratar de que la lesión no progrese rápidamente. Pero ya no llegan a ser totalmente curativas. ¿Ya? Los no granocíticos, lo que sí tienen que acordar, ¿no? Granocíticos, no granocíticos. Los que digan queratinocíticos, basales y suprabasales. Los suprabasales son los espinosos. Los basales el cáncer vasocelular. Diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Vasocelular es de tendencia hereditaria. El espinoso es de tendencia no hereditaria. Más frecuente, ¿cuál es? El vasocelular. Y el espinocelular es más frecuente. ¿Cuál es la metástasis? El espinocelular da un 5% de metástasis, tiene un 5% de posibilidad de metástasis. El vasocelular tiene un 0.05% de dar metástasis. Es rarísimo que dé metástasis, pero puede dar metástasis. Algo muy interesante. Ya, si yo les pregunto en el examen, el vasocelular no da metástasis, ¿verdadero o falso? Falso. Puede, poquitísimo, rarísimo, pero puede. Y ahí cambia la conceptualización de su respuesta. El vasocelular es de células basales de la piel. El espinocelular generalmente son de las células del estrato espinoso, por algo se le dice espino, ¿no? El estrato espinoso. Aunque me imagino que también debe haber de la zona granulosa de la piel, ¿no? Granuloso. Pero sería un grano celular. Bueno, pues nunca escuché ese término y realmente la pregunta queda al aire. ¿Será posible eso? Los espinocelulares, bueno, su origen, normalmente los espinocelulares son más invasivos que agresivos que los vasocelulares. Por lo mismo que pueden dar metástasis y los otros. ¿Correcto? Son de zonas N y H. Generalmente están relacionados, muy relacionados a tanto el espinocelular como vasos. ¿Correcto? ¿Ya? El espinocelular es el tumor de piel segundo tumor de piel en frecuencia, 20%, el vasocelular es más frecuente. Y acuérdense que ¿quién mata más? De los tumores de la piel, ¿quién es el que mata más? El melanoma. La mayor mortalidad es el melanoma. Como factores de riesgo, otros, por ejemplo, cáncer de cervix generalmente se considera como un escamo celular. Un cáncer de cervix. Por el bendito. Pero generalmente es radiación solar. ¿Correcto? ¿Ya? La clínica son lesiones generalmente descamativas. La enfermedad de Bowen es una lesión que se considera que es un cáncer in situ, considerados en otros sitios o en otros textos como enfermedad premaligna. Y bueno, los queratocantomas son lesiones también considerados premalignos. Por eso me gusta que hablan de benignos, premalignos y malignos. Son premalignos, los queratocantomas, pero que tienen la tendencia de que después van a volver malignos. Por eso tenemos un queratoma, es 2 años. ¿Ya? Los diferentes tipos de carcinomas in situ, pues como ya hemos hilado como carcinomas in situ, como son carcinomas in situ, entonces ya dicen que ya es cáncer, porque es in situ, porque ya no podemos considerar premalignos. Entonces eso depende bastante del libro de texto que haya tomado como referencia. ¿Correcto? ¿Ya? Después los diferentes. La hidroplasia de Keillard, que es un Bowen, pero en el pene. En el glande. Y el sobre el pene. O el cáncer, ¿no? Bueno, tenemos el invasor, el verrucoso, el carcinoma ahora. Estos sí son bien agresivos y pueden llegar a comprometer hasta el mismo hueso, detectar hasta el hueso.
10 minutos más. 10 minutos más. Ya, 10 más. Ya, no, son 5 y 10 más. Ya, ahí. Correcto. Bueno, entonces ya saben, ante la sospecha es mejor una biopsia, ¿no? No biopsia. La histopatología, bueno, es algo que somos patólogos, vamos a ver la histopatología, y que son simplemente como masas celulares epidérmicas. Ya el tratamiento generalmente puede ser, cuando vemos que son superficiales, o que nos parece que puede hacer una queratosis actínica, entonces es láser, puede ser crioterapia, puede ser electrocirugía o electrofluidización, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Pero cuando hay quirúrgico hablamos de la cirugía de Mohs. ¿Qué es la cirugía de Mohs? Una cirugía mínimamente invasiva. El problema de la cirugía de Mohs es que es costosa, es larga y utiliza una mayor cantidad de personal y materia. ¿Por qué? Porque son varias cirugías en una sola. Sacamos una capa, sacamos esa primera capa y después le tenemos que mandar a la patología, el patólogo la tiene que leer y para leerla por lo menos se va a demorar unos 15, 20, 30 minutos. Ya la lee, te manda la respuesta y te dice todavía hay. Otra capa más, y lo mandamos otra capa más. Y no solo es cuatro movimientos, como hablaron acá, ¿no? No son solo 4 movimientos. Este movimiento se va a repetir y repetir y repetir hasta que se logra la eliminación completa. O sea, al paso 4, el paso 4 ya puede ser varios pasos. El paso 4 puede ser 3, 4 veces, entonces hasta aquí logramos acá la capa final. ¿Ya? No es estrictamente 5 pasos. ¿Correcto? ¿Ya? El detalle que eso sí es sacarla de a poquito para tratar de disminuir lo que es el borde de excisión o margen de sección. Para disminuir ese margen va sacando de a poquito para hacerlo menos dañino, menos agresivo y con mayor facilidad de hacer una adecuada reconstrucción y tener la seguridad que hemos sacado todo sin haber hecho grandes secciones de tejido. ¿Ya? Para eso sí lo hacemos. Inconvenientes, costosa. Inconvenientes, larga duración. Inconvenientes, se utiliza bastante profesionales, no solo en cirujano. Y especialistas, ¿no? Que son muy preocupantes. Entonces, bueno, el diagnóstico es igual. Un resultado provocado, igual que en las cirugías, los escamos celulares, en el mismo diagnóstico, se la sospecha, saca una biopsia, pero yo si doy ya, como digo, cuerpo de gato, pelo de gato, cara de gato, todo de gato, no solo saco todo. Y que lo que busco que sean los bordes libres. Que la respuesta de patología me diga, bordes libres, listo. Se soluciona el problema, señor, está curado, olvídese. Pero empieza a usar bloqueador solar permanentemente. Porque el daño solar siempre es acumulativo. No es que deja de exponerse al sol y ya el daño se disminuye, no, el daño solar es acumulativo. Por eso este tipo de lesiones se da en más personas de mayor o de avanzada edad, más frecuente, en personas de jóvenes, chibolos como nosotros. Personas jóvenes no tan frecuentes, en personas ya tocadas y demás. Entonces lo que se tienen que acordar que son las 4 características: nodular, morfeiforme, superficial y epitelio. Son las diferentes formas de aparición. ¿Por qué es importante aprender estas diferentes formas de aparición? Para que ustedes puedan discriminarlas y determinar esto si es parece un cáncer. ¿Correcto? La nodular, cómo se presenta. Este ya parece un melanoma, ¿no? Este parece un melanoma. Entonces, como parece un melanoma, entonces muchas veces hay que sacarlo completo. Hay una viejita, ¿se acuerdan de la viejita que tenía su cáncer ahí, que era un vaso celular? Estas lesiones que dicen, no parece, no. Por ejemplo, en este tipo de lesiones, ella sí aceptaría, personalmente aceptaría una biopsia incisional.
¿Ya? Pero en esta lesión vas a tomar una biopsia incisional. ¿Acá? No, y no. Entonces, hay que tener criterio también, ¿no? Si vamos a dar una lesión así, que empieza a sangrar, está sangrando, tiene múltiples cosas, le digo, no descansa. En el diagnóstico, bueno, utilizar el dermatoscopio para tratar de determinar la profundidad. Acá estoy utilizando conceptón. ¿El tratamiento generalmente cuál es? Sacar, así siempre. Cirugía de Mohs. Las criocirugías cuando sospechamos que son muy superficiales. Raspado de imiquimod, que es un anticancerígeno, se utiliza. Como creen. O hay también 5-fluoracilo ahí. Crema también. Listo. ¿Alguna duda?